Podemos seguir entonces. ¿Tienen alguna pregunta o duda Bueno, entonces lo que vimos la clase pasada, ayer, era lo último, la definición de lo que era una categoría. Entonces, básicamente una categoría tiene la definición de categoría, tiene entonces dos niveles. Un nivel podemos decir que son los objetos y otro nivel son los morfismos en los objetos. Uno puede dibujar, digamos, los objetos como puntos y entonces hay un espacio de morfismos entre ellos y con este dibujo uno puede entonces darse cuenta de esto de que lo que yo decía un poco de que los objetos eh, en la definición de categoría parecen que no se pueden distinguir y la única forma de distinguirlos es cuando uno ve las relaciones entre ellos, es decir, los morfismos. Entonces, y vimos algunos ejemplos de categoría. El último ejemplo era la categoría de espacios topológicos, donde los objetos son espacios topológicos y los morfismos entre ellos son las funciones continuas. Todos los ejemplos que vimos están en algún sentido basados en la categoría de conjuntos. Es decir, que todas las flechas son funciones que satisfacen algo, ya sea transformaciones lineales o continuas, etc. Y la composición es siempre la composición de funciones. ¿Sí? Pero por supuesto que esos no son los únicos ejemplos de categoría, sino que hay muchos más. Eh, pero bueno, digamos que esos son los ejemplos más clásicos. Entonces vamos a ver un ejemplo de una categoría que es distinta a estos ejemplos. Y para eso vamos a ver la definición del grupo de trenza, que también parecía algo bonito de dar. Entonces, el grupo de trenza. Entonces, primero recordemos qué es el grupo simétrico. ¿Alguien recuerda qué es el grupo simétrico? De n letras. Claro, son las biyecciones que hay de un conjunto de n elementos en un conjunto de n elementos. Entonces, si uno quiere graficar, digamos, un objeto del grupo simétrico, entonces uno dibuja n puntos, uno dibuja acá otros n puntos, y dibujar una función, una biyección, es hacer, digamos, algo así. Este lo manda acá, este lo manda aquí, este aquí, etc. Es decir, lo manda a uno y solo uno de ahí. Entonces, cuando uno hace este dibujo de las funciones, por supuesto que, digamos, hacer esta función es lo mismo que haber hecho esta al último. Yo esta la dibujé primero y las otras las dibujé después, es lo mismo. No hay una diferencia con respecto a la definición de la función. ¿Está bien? Lo que va el grupo de trenzas va a hacer una distinción entre poner esta por encima de esta. Entonces, en algún sentido tiene un componente topológico que hay detrás. Entonces, veamos qué es el grupo de trenzas de n elementos. Entonces, y acá voy a hacerlo con dibujitos, ¿está bien? Pero tienen que entender que hay una definición precisa de esto. Entonces, ¿qué es el grupo de trenza? Es el conjunto,
de estos dibujos, o sea, tengo los números, tengo acá n puntos, y acá también n. Entonces, es el conjunto de elementos, digamos, de curvas de este tipo. Entonces, por ejemplo, así, imagine, lo voy a hacer complicado así. ¿Está bien? Por ejemplo, eso sería un elemento. Entonces, este sería un objeto del conjunto de trenzas Bn. Entonces, una de las observaciones es que este elemento, por ejemplo, es distinto a este. ¿Bien? No son distintos porque se tiene en cuenta quién pasa por encima del otro. ¿Está bien? Bueno, entonces esos son los objetos. Tengo que decir cuál es el producto. Entonces, el producto de dos de ellos va a ser pegarlos verticalmente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el producto del grupo de trenzas? Entonces, si tengo un elemento aquí, así, por ejemplo, entonces cuando hago el producto por, digamos, esto es una multiplicación. Em, Entonces, para el producto de estos, uno lo que hace es pegar estos puntos y dibujar las curvas completas. Entonces, el producto de estos dos, entonces sería hacer de acá a acá y este va de acá a acá. Entonces hace algo así, así, y este va por todo por debajo, así, y esta sería toda vertical, toda vertical, toda. ¿Se entiende? Bueno, entonces como ejercicio, demostrar que es un grupo. Ejercicio, demostrar que este conjunto es un grupo. Y le voy a poner infinito. Infinito. Entonces, lo que tienen que demostrar es que existe un objeto que funciona como la identidad. ¿Cuál sería la identidad en este caso? Claro, todas las verticales. Fíjense que lo que dibujé acá son dos que justo me da el producto de la identidad. Entonces, hay uno, este va a ser el inverso de este. Esta va a ser la identidad, es aquella que tiene todas las flechas verticales. Entonces, acá por supuesto que hay un componente topológico, porque uno está identificando esta con la flecha vertical, absolutamente. ¿Está bien? Pero salvo esa salvedad, entonces tienen que demostrar que todo elemento tiene un inverso y cómo podríamos ver que es infinito.
Entonces, uno, digamos, puede ver que si uno puede hacer tantos cruces como quiera. Em, Ese podría ser un elemento, ¿cierto? Bien, es como una trenza y uno puede trenzarlo infinitas veces. Lo que resulta en el grupo simétrico es que cuando uno trenza en el grupo simétrico, es decir, cuando uno da vuelta, permuta 2 y vuelve a permutar, eso da lo mismo. Pero acá, en este grupo, lo que está importando sobre cuál está sobre la otra. Entonces, si hay una sobre la otra, no puedo desenrollarla. En el grupo simétrico, sí. Y eso tiene que ver con la presentación del grupo de trenzas. Y para el que recuerda la presentación por generadores y relaciones del grupo simétrico, viene muy útil esto. Entonces resulta que el grupo de trenzas es el grupo generado en n-1 elementos con las siguientes relaciones. 2 sigma i más 1, sigma i, es sigma i más 1, sigma i más 1. Y en el grupo simétrico Sn, lo que uno está haciendo es además las permutaciones al cuadrado son la identidad. Que es esto que estoy diciendo, que cuando uno hace esto es lo mismo. Pero aquí no puedo desenrollar la trenza. Hace algunos años escuché, porque el grupo simétrico se había utilizado mucho para teoría de códigos y el grupo de trenzas no. Y creo que algunos años se empezó a usar estos grupos más complejos para teoría de código, lo cual es bastante lindo. Bueno, entonces, esta es la definición del grupo de trenzas. Y ahora vamos a ver lo que se conoce como la categoría de trenza. Entonces, la categoría de trenzas, uno le puede llamar, digamos, B. Entonces, ¿cuáles son los objetos? Los objetos son los números naturales, los números naturales, n, ¿está bien? Y entonces, ahora lo que tengo que decir es cuáles son las flechas entre dos números naturales. Es decir, cuál es el home en esta categoría de dos números naturales. Y eso me va a dar el vacío, si el m es distinto de n, y me va a dar el grupo de trenzas si el m es n. Entonces, entre dos números naturales distintos no hay ningún morfismo, y las flechas de un mismo número natural en sí mismo, todas las flechas consisten en los elementos del grupo de trenza. Entonces, voy a dejar como ejercicio completar
ejercicio, pero lo voy a decir, ejercicio, completar detalles, ¿por qué? Porque falta decir cuál es la composición. ¿Bien? Entonces, si tengo tengo que decir la composición de dos morfismos. Por supuesto que si los números naturales son distintos, no va a haber nada. Entonces, la composición no hay que definirla. Ahora, cuando son, digamos, los tres iguales y tengo dos flechas, es decir, dos elementos del grupo de trenzas, la composición va a ser el producto en el grupo de trenzas. Y la identidad, por supuesto, va a ser la identidad del grupo de trenzas. Entonces, aquí se ve que esta categoría es realmente distinta porque no hay funciones, no hay composición de funciones, es realmente distinta. Es un poco exótica, pero tiene utilidad teórica esta categoría. En algún sentido es una categoría muy grande eh, y de hecho, esto solamente lo digo, no voy a decir mucho, se puede generalizar a varias dimensiones, porque uno puede decir, bueno, en vez de decir que utilizar flechas, el grupo de trenzas utiliza curvas. ¿Está bien? Cuando defino el grupo de trenzas, esto es una curva de dimensión 1, es una superficie de dimensión 1. Ahora, ¿qué sucedería si uso una superficie de dimensión 2? O una superficie de dimensión 3. ¿Está bien? Entonces, bueno, por supuesto que sería más complicado. Imagínense que aquí podría tener una cinta que sería dimensión 2. Pero una vez que le agrego una dimensión, la cinta podría en sí mismo enrollarse. Es decir, imagínense, no sé cómo dibujarlo, soy malo para dibujar. Entonces aquí usen la imaginación. Imagínense que acá el dibujo este es una cinta que está plana, pero podría darse vuelta sobre sí misma la cinta. Entonces podría ser otro morfismo completamente distinto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaría también acá si fuera un cilindro? O sea, algo que está en dimensión, ¿no? Que fuera un tubo. Y el tubo puede enrollarse en sí mismo, o sea, puede hacer muchas cosas. ¿Está bien? Entonces, todas esas categorías son consideradas, pero bueno, son como mucho más complicadas. Y al final resultan ser que tienen un producto tensorial, tienen otra estructura extra. Bueno, questions, ninguna pregunta. Bueno, y estas cosas tienen que ver con lo que se conoce como la teoría de cuerdas en física. eh, eh, y con estas eh, teorías conformes de campos en física. Bueno, entonces ya vimos la noción de categoría. Esta noción eh, es distinta, por ejemplo, si ustedes han visto la definición de grupo, o la definición de álgebra, o la definición de módulo, todas esas definiciones son un conjunto, nada más. La definición de categoría no es un conjunto, sino tiene dos partes. Por un lado los objetos, y por otro lado para cada par de objetos tengo flechas. Entonces tiene dos niveles. Pero bueno, cuando uno define una estructura, entonces siempre quiere definir lo que es un morfismo entre esas estructuras. Por ejemplo, defino un grupo, entonces me gusta definir qué es un morfismo de grupos, que va a ser una función que satisface ciertas propiedades. Entonces, ahora sucede lo mismo. Lo que sucede cuando quiero definir un morfismo entre categorías
es que también tengo dos niveles, porque no va a ser una función de cosas, sino van a ser muchas funciones. Entonces, a eso se lo conoce como functor. Entonces, veamos la noción de functores entre categorías. En inglés se escribe functor. No sé quién tradujo functor en el español. Se debería decir como funsor, algo así, ¿no? Porque function, función. Bueno, ¿cómo se dice en portugués? Ah, functor también. Bueno, entonces, si tengo dos categorías, C y D son categorías, entonces un functor va a consistir de muchas cosas, muchos datos. Entonces, lo primero, un functor consiste de, primero es una función, eh, perdón, acá uno denota así el functor, f de c a d, ¿está bien? Así se va a denotar el functor. Entonces, ¿de qué consta esa notación? Primero es una función que asigna un objeto de C a un objeto de D. ¿Está bien? Tomo un objeto acá y lo mando a un objeto de D. Eso a nivel de objetos. Entonces, a nivel de morfismos, ¿qué es lo que sucede? Entonces, para todo par de objetos de la categoría de salida, tengo una función fw que sale del conjunto de flechas en el conjunto de flechas de llegada. Y acá sí tengo estructura, porque acá tengo las composiciones y tengo las identidades. Entonces, lo que se le va a pedir es que respete esas dos cosas. Como muy borroso. ¿Ahí? Ah, le cambio la... Ok, uso la negra. Entonces, para cada par de FW tengo una función de este espacio de flechas en el de llegada. Usualmente este subíndice no se le escribe, se le pone directamente F, pero en sentido estricto son todas distintas. Entonces, tal que respeta la composición, posición y las identidades. Y ahora escribo qué quiere decir eso, identidades. Quiere decir que cuando uno hace F de BB en la identidad de B, eso es la identidad de F de B. Y para cada par FW de morfismos componibles. Entonces, acá me voy a olvidar del subíndice para que sea más sencilla la notación. ¿Ok? Ya en un segundo vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo que sucede en categorías es que hay, digamos, en grupos, o en álgebras o en módulos, uno tiene funciones que respetan esa estructura y ahí se acabó la historia.
En categorías están las categorías, los functores, que serían los morfismos entre categorías, pero existen lo que son los morfismos de los functores. Y eso no es una noción que exista, por ejemplo, en grupos. En grupos no hay un morfismo de morfismos de grupos, pero aquí sí. Y estas se llaman transformaciones naturales. Entonces, las transformaciones naturales son los morfismos entre los functores. Entonces, le voy a escribir a eso morfismos entre functores. Entonces, si tengo dos functores f y g entre dos categorías, una transformación natural, llamemos alfa, y se le denota así, como una flecha entre f y g, que consta de una familia de morfismos, de flechas, alfa b, en los objetos de C. Es decir, tomo un objeto B de la categoría de salida, le aplico, esto es un objeto en la categoría de llegada, entonces el alfa sub B es un morfismo en la categoría D entre estos dos objetos, tal que satisface algo. O sea, es una familia que satisface lo siguiente. Entonces, tal que. Para todo, entonces tomo cualquier morfismo FW, morfismo en C, se satisface lo siguiente. Entonces puedo hacer la alfa B, que va de acá, aquí. Puedo hacer lo mismo con el W. Entonces, para el W tengo otra alfa sub W. Pero como el F es functor y tengo una flecha en C, puedo aplicarle el functor F en esa flecha y eso me va a dar una flecha en D de F de B a W. Y puedo hacer lo mismo con el functor G. Entonces lo que se le pide es que este diagrama conmute. Entonces, conmuta. Muta. Sí, el nombre de transformación natural proviene, o lo que yo entiendo que proviene es, en algún sentido, es que esta familia de morfismos no está elegida arbitrariamente, en algún sentido no depende de las bases, o no depende de los sistemas de coordenadas, en algún sentido. Supongamos que estamos en espacios vectoriales y uno quisiera definir muchas familias de flechas. Si uno hace la definición usando bases o usando algún sistema de coordenadas, lo más probable es que esto no termine conmutando. Por eso es la palabra natural, porque está naturalmente definida como globalmente. Bueno, veamos algunos ejemplos de todo esto.
Si tienen alguna duda o comentario. Bueno, ejemplos. Ejemplos. Entonces, supongamos tener la categoría de espacios vectoriales. Vamos a definir un funtor en la categoría de conjuntos. Este va a ser el funtor de olvido. Funtor de olvido. Es decir, que a un objeto, es decir, a un espacio vectorial, lo voy a mandar al conjunto subyacente. Es decir, que me olvido de su estructura de espacio vectorial. Y por supuesto que a cada morfismo le va a asignar el mismo, a cada transformación lineal, la función subyacente. Es decir, me olvido que tiene estructura de transformación lineal. Entonces, funtores de olvido hay muchos, por ejemplo, este es uno, pero por ejemplo, puedo tener, si tomo A una K-álgebra, entonces tengo la categoría de A módulos, en la categoría de espacios vectoriales, ¿cierto? Donde agarro una módulo y lo que hago es olvidarme de su estructura de A módulo y solamente veo el espacio vectorial subyacente. Entonces, y a cualquier transformación, a cualquier morfismo de A módulos, lo manda a la transformación lineal, eh, olvidándose de la estructura de A módulo. ¿Está bien? Bueno, otro ejemplo. Entonces, un funtor que va de la categoría de espacios topológicos en la categoría de álgebra sobre K. Y acá esta categoría no la dije, vamos a explicar rápidamente cuál es. Entonces, esta es la categoría de espacios vectoriales, que es la categoría de álgebra sobre un cuerpo. Entonces, la categoría de álgebra sobre un cuerpo tiene como objetos álgebras, ¿no? Los objetos son álgebras, K-álgebra, y las flechas entre dos álgebras son los morfismos de álgebras. Bueno, no es tan difícil. ¿Ok? Entonces tenemos un funtor que manda un espacio, perdón, acá, bueno, acá debería poner R. Pero bueno, la definición de esta categoría puede ser hecha para cualquier cuerpo. Entonces, para un espacio topológico X, el funtor este va a ser el conjunto de funciones que van de X en R continuas. Sí, exacto, sí. Esa es la clase de cosas que no quería decir para no ser tan preciso. ¿Está bien? Claro. ¿Está bien? Entonces, a un espacio topológico le mando una R, le asocio una R álgebra. ¿Cuál R álgebra? Como conjunto es el conjunto de funciones continuas del espacio X en los reales. Entonces tengo que decir cuál es la estructura de álgebra de este conjunto. Pero es muy fácil adivinar cuál sería el producto de dos funciones aquí, evaluadas en un X, ¿cuál sería? Como en R tengo un producto, puedo hacer así. ¿Está bien? Y es un ejercicio de topología ver que esta es una función continua.
Y como digo que es una R álgebra, también tengo que darle estructura de espacio vectorial, cuál sería la acción de los números reales en una función. Y bueno, en un X simplemente va a ser lambda en f de X. Y este functor para ciertos espacios topológicos, para los espacios topológicos compactos Hausdorff, es muy importante porque el álgebra recupera la estructura de espacio topológico. ¿Estoy diciendo bien? Para compactos Hausdorff. Bueno, esta es la clase de cosas que no voy a decir bien, pero más o menos. Em, si uno ve esta álgebra, esto es un álgebra, ¿no? Bueno, tiene un producto, es una estructura bien algebraica. Si para ciertos espacios topológicos, para los compactos Hausdorff, si yo conozco la estructura de álgebra, puedo recuperar la topología del espacio X. Entonces, en algún sentido, la información que me da el álgebra recupera la estructura de espacio topológico de X. Bien, otro ejemplo. Entonces, el dual y doble dual. Este es otro ejemplo. Doble dual. Entonces, si uno parte de la categoría de espacios vectoriales y quiere formar algún ejemplo de functor entre ellas, hay dos opciones. Una sería mandarlo al espacio vectorial dual y otra al doble dual. Entonces le pongamos el dual y así, el doble dual. Entonces como ejercicio, dos cosas. Uno, completar detalles. ¿Qué quiere decir completar detalles? Quiere decir que estos functores tengo que ser capaz de definir el functor en una función. ¿Cómo sería el functor dual en una transformación lineal? Eh, la transformación lineal dual. Y el doble dual es la transformación lineal doble dual, la doble transpuesta. Y segundo, que resulta que existe una transformación natural. Por supuesto que también tengo el functor identidad. Siempre tengo de una categoría en sí misma el functor identidad, que es mandar el objeto en el mismo y la función en ella misma. Resulta que el doble dual existe una transformación natural alfa que va del functor identidad en el doble dual, que son isomorfismos. Entonces, acá voy a ir un poquito rápido. ¿Qué quiere decir isomorfismo? Una transformación lineal es una familia de morfismos. Son todas flechas que satisfacen un axioma. Entonces, lo que estoy queriendo decir es un isomorfismo cuando toda esa familia de morfismos son isomorfismos. Y no es posible hacer lo mismo con el dual. No es posible. A pesar de que uno es posible, fíjense, me gustaría detenerme un segundo en esto.
Sí, ¿para el doble dual o para el dual? Ok. Entonces vamos a tomar esta categoría, la categoría de espacios vectoriales de dimensión finita. Em, Entonces, cuando uno quiere definir una transformación lineal del functor identidad, ya sea en el dual o en el doble dual, uno tiene que agarrar un espacio vectorial, digamos de dimensión finita, y definir un morfismo de el mismo, y acá poner o bien el dual o el doble dual. ¿Está bien? Pero en el caso de dimensión finita sabemos que siempre estos dos son isomorfos. O sea, siempre hay un isomorfismo de B en el dual. Lo que sucede es que esa elección de esos isomorfismos no es natural. Es decir, cuando ustedes la quieren escribir, sí o sí tienen que pasar por la elección de una base. Y ese es un buen ejercicio para recordar álgebra lineal. Cuando uno define un isomorfismo así, no se puede definir para cualquier espacio vectorial. Hay que sí o sí pasar por una base. En cambio, cuando uno quiere definir del B al doble dual, uno lo puede hacer sin utilizar las bases. Es decir, que uno lo puede hacer naturalmente. Y entonces lo que resulta es que esta no va a ser una transformación natural, pero cuando considero el doble dual, sí, va a ser una transformación natural, porque no depende de la elección de las bases. No sé si vieron, eso lo deben haber visto por ahí en algún lado. Pero es un buen ejercicio para recordar álgebra lineal. ¿Preguntas? ¿Dúvidas? ¿Nada? Ok. Bueno, entonces veamos un ejemplo ahora de... em, cuando uno ve grupos o álgebras, digamos, dado un grupo, me puedo construir otro grupo, que es el grupo de automorfismos del grupo. En este caso podemos hacer lo mismo, es decir, dado una categoría, puedo conseguir otra categoría, que es la categoría de endofunctores de esa misma categoría. Entonces veamos el ejemplo ese. Ejemplo, entonces tomamos una categoría. Entonces definimos la categoría de endofunctores de C en sí mismo. Entonces los objetos son los functores de ella misma, de la categoría en sí misma. Y los morfismos, entonces si F y G son dos functores, son functores, entonces acá lo escribo un poquito mal, digamos. No se usa esta notación, pero la pongo ahora. Entonces, las flechas en esta categoría entre dos functores son las transformaciones naturales, se pone nat, entre f y g. Es decir, que los morfismos son las transformaciones naturales.
Bueno, a lo único que tengo que decir ahora es, para terminar con la definición de la categoría, es cuáles son las flechas identidades y cuál es la composición de las transformaciones naturales. Entonces, veamos eso. Entonces, ya uno se ve que en categorías el trabajo es doble, ¿no? Cuando uno trabajaba con grupos y trataba de demostrar que los automorfismos de un grupo era un grupo, no era como muy sencillo, pero acá ya hay dos niveles, entonces el trabajo se duplica. Entonces, ¿qué sería la transformación natural identidad de un funtor en sí misma? Bueno, tengo que definir una familia así. eh, Acá es la identidad de F, entonces en B, ¿qué sería? Y bueno, la transformación natural en un objeto B, esta en B, va a ser la identidad, pero del objeto B de la categoría C. Y si tengo tres funtores, F, G y H, y tengo alfa y beta, dos transformaciones lineales, tengo que definir la composición. Es decir, tengo que definir beta compuesto con alfa, que sale de F y llega a H. Entonces, para esto, tengo que definir cuánto vale esta flecha. Y esta flecha va a ser beta en B compuesto con alfa de B, donde esta composición ahora es la composición de morfismos en la categoría C. Y lo que sucede muy naturalmente cuando uno empieza a estudiar categorías es que da la sensación de que se entiende, después que no se entiende nada, después que se entiende, después que no se entiende nada, y así yo sigo todavía así, en ese loop. A veces es bueno como ir hacia adelante, hacia atrás. Así que sí, pero eso me parece que siempre con la matemática, uno empieza a entender las cosas un poco, cuanto más estudia, menos entiende y va para atrás y después para adelante. Así que no tengan miedo porque uno cuando ve la definición, sí, todo bien, todo, y después no entiendo nada, y después sí. Así que está todo bien si les pasa eso. Y como una observación, pero no voy a decir, no voy a dar la demostración ni nada. Si tengo el funtor de olvido, digamos, tengo una álgebra, A una K álgebra, y tengo el funtor de olvido de la categoría de amódulos en la categoría de espacios vectoriales. Entonces, este es el funtor de olvido. En inglés se le pone forget, por eso la F. Es decir, que manda un módulo en el espacio vectorial subyacente. Entonces puedo considerar las transformaciones naturales del funtor en sí misma, y uno puede ver que este espacio es un K espacio vectorial, que además tiene estructura de álgebra, tiene un producto, o sea, esta es un álgebra. Va a ser una observación de ejercicio. No es muy difícil el ejercicio ¿no? Dar una estructura de álgebra a este espacio vectorial, pero resulta que esta álgebra es isomorfa al álgebra A. ¿Qué quiere decir esto filosóficamente? Quiere decir que si yo puedo ver la categoría de amódulos, imagínense que no conozco el álgebra A, conozco solamente sus representaciones, su categoría de representaciones, y conozco
puedo ver este funtor de olvido, puedo recuperar la estructura de álgebra de esta forma, solamente con una información categórica. A mí me parece un ejercicio re lindo para hacer. Tal vez la forma de hacerlo es usando otra herramienta de categorías que tal vez es un poco más compleja, pero vale la pena intentarlo. O sea, uno lo podés intentar con herramientas simples y podés ver hasta dónde llegas. Pero lo que hay detrás es muy interesante. En algún sentido, esto de recuperar con las representaciones el álgebra. Bueno, entonces comencemos a verla, no sé si comenzar a ver, porque ya quedan 8 minutos. Bueno, comencemos a ver la definición de categoría tensorial. Entonces, categorías tensoriales. El título dice tensoriales, pero la palabra para mí correcta es monoidales. La palabra tensorial se refiere a que es una categoría monoidal con muchos axiomas más. Todos esos axiomas son, los digo por si saben, es una categoría abeliana, calineal, rígida, o sea, la existencia de duales, finita. Tiene como muchos axiomas que esos tardaría meses en darla. Em, Usualmente en los libros, cuando la categoría solamente tiene este producto, se refiere como monoidal y se guarda el término tensorial para decir que tiene además todos estos axiomas más. Entonces, ¿qué es? Una categoría, eso es definición, entonces una categoría, se le pongamos tensorial, pero ya saben que hay cosas detrás. Es una colección. Entonces, C va a ser una categoría, voy a tener un producto y voy a tener un montón de cosas más. RL1. ¿Dónde? Entonces, medio que la escupo ahora y vamos a intentar dar muchos ejemplos para intentar digerir este concepto. Entonces, tengo que explicar qué son todas estas cosas. Entonces, primero, C es una categoría. Entonces, usualmente se utiliza categorías abelianas, calineales, es decir, categorías que además tienen otra estructura. Así como cuando ustedes definen álgebra, no solamente es algo con un producto, sino que es un conjunto con una estructura de espacio vectorial. El producto no es cualquier cosa, sino que es una transformación lineal, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas no las voy a dar, no las voy a decir.
Entonces, el C es una categoría. ¿Qué es esto? Esto es un functor. Es un functor. Entonces, lo que debería decir es, si es un functor, ¿qué es esta categoría? Entonces, esta categoría es la categoría producto y se pueden imaginar que es. Los objetos son pares de objetos y los morfismos son el producto cartesiano de morfismos. No, no hay nada más. Está bien, es como hacer las dos cosas por separado. Entonces, eso es un functor. Este objeto, el 1, es un objeto, nada más, que se le llama unidad. Unidad. A este functor, este es el producto monoidal. Producto monoidal. Bueno, entonces tengo que decir que son la A, R y L. Entonces, la A son isomorfismos que dependen de tres objetos, B, W, U. Entonces, lo que hace es, se le pone A porque es la asociatividad. Entonces, uno lo que hace es agarrar dos objetos, el producto me da un nuevo objeto y lo multiplico por otro objeto y me tiene que caer la flecha acá, a U. Entonces es una familia natural de isomorfismos. Ahora digo los axiomas, pero vamos a decir que es el R y el L. Siempre me confundo, soy medio disléxico, así que tal vez lo diga mal, pero... Entonces, el R depende de un objeto y right. Entonces, lo que se le pide al objeto 1 es que sea una unidad para este producto. Entonces, no es que este va a ser igual a B, sino que va a ser isomorfo al B. Entonces, el R es una familia de isomorfismos naturales entre estos dos objetos. El L también, pero del otro lado. Entonces, B es un objeto de C. Tales que se satisfacen los siguientes axiomas. Bueno, tales que, digamos, A satisface el pentágono. Lo voy a escribir en la clase que viene bien, satisface el pentágono. Son dos axiomas. Y estos no lo voy a escribir, pero lo voy a decir. R satisfacen identidades que se llaman los triángulos angulares. Bueno, la clase que viene, ya me queda un solo minuto, así que la clase que viene voy a escribir bien solo un axioma que es el axioma de la A, que se conoce como el axioma del pentágono. Y básicamente lo que dice el axioma es, uno tiene 4 objetos, entonces, digamos, puedo poner todos los paréntesis de un lado, ¿cierto? Imagínense que tengo 4 objetos,
así, pongo con otro, eh, y puedo tener otro objeto donde todos los paréntesis están del otro lado, y lo que dice, uno puede ir de uno al otro por dos formas distintas, ¿cierto? Pasando los paréntesis, ya sea moviéndolos adentro o después afuera, o afuera y adentro, y esas dos formas son iguales. Ese es el axioma del pentágono, y el axioma del triángulo es algo sencillo, pero no lo voy a decir. ¿Está bien? Entonces, por ahora cortamos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Sí? Ah, bueno, buenísimo.